destacar la última del 2006 del Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunidad Valenciana y, como he dicho, la segunda modificación de la Ley de Patrimonio Cultural también del mismo año, de 2007. Entrando ya en materia, para la redacción del plan especial hemos tomado como referencia las bases cartográficas y documentales que afortunadamente dispone el Ayuntamiento y el archivo, así como la serie de documentación escrita, publicada por los compañeros, que se han esforzado en hacer una serie de estudios complementarios al tema del palmeral que nos ha venido muy bien como base documental. Las bases cartográficas están referidos a todos los vuelos fotogramétricos que dispone el Ayuntamiento. Los más antiguos son de alrededor del 1945-50 y la documentación de ortofotos. Sobre ellas hemos ido haciendo un estudio previo y comparativo de la parcelación del catastro de urbana y rústica en esos huertos, que junto con la información que se dispone de los censos de palmeras, se han hecho hasta la fecha 4 censos, el último en el 98, y aquí quisiera resaltar la importancia de que el último censo hace ahora 10 años. Como decía antes, difícilmente podemos llegar a proteger algo si no lo tenemos cuantificado. Hace 10 años del último censo, con lo cual los datos que podemos disponer, los datos actuales en comparación con los que se disponen de hace 10 años, pues lógicamente no mantendrán una fiabilidad muy buena. Como bases documentales, el propio Plan General, los trabajos previos que ya se encargaron en el 2005 y la documentación del Archivo Municipal de San José, el de Pusol y el de la Acequia Mayor. Así como, por supuesto, y lo he dejado al final, pero podría estar perfectamente al principio, toda la ayuda inestimable del Patronato del Palmeral. Aquí tenemos el resultado comparativo de los datos del fotogramétrico del 45 con la situación actual del año pasado, del 2006, perdón, de la misma zona. Vemos cómo la estructura típica de los huertos, geométrica, empieza a romperse con esa apertura de los viales periféricos y con la ubicación masiva de edificación dentro de los huertos. El planteamiento de trabajo general que nos impusimos como guión a la hora de redactar el plan fue, primero, hacer un trabajo laborioso de recopilación de información. Seguidamente, había que delimitar el ámbito de actuación. Estamos hablando de la extensión que supone todo el término municipal, con una superficie de huertos impresionante. Después de delimitar ese ámbito, había que identificar los huertos. Curiosamente, todos los estudios que se han hecho sobre el palmeral de Elche se han centrado siempre en la zona del núcleo urbano, en la zona del casco de los huertos históricos. Tan históricos son el área que hemos denominado aquí periférica, algo menos ya, más recientes, son el resto de la periferia del núcleo, por motivos evidentes de que el riego no llegaba hasta ellos en esa época. Una vez identificada los bienes a proteger, procedimos al estudio comparativo de los datos que obtuvimos de esos resultados. Y de ahí fue necesario establecer un criterio de zonificación de los huertos para establecer determinadas zonas, la que hemos dicho de las zonas de influencia. Habían dotaciones relacionadas con los huertos que no eran huertos y, sobre todo, por una cuestión meramente de trabajo, había que clasificar ese espacio para poder analizarlo. El siguiente paso, el siguiente proceso en la redacción fue la conectividad entre los huertos. Hasta la fecha los huertos, si la legislación afectaba solamente a lo que era el individuo, la palmera,
ni que decir tiene que no hacía mención prácticamente a las cuestiones paisajísticas o de interconexión entre los huertos o del núcleo con los huertos o el cauce con los huertos. Y a partir ya de toda esta información, obtener al final una serie de resultados, que es lo duro y lo que realmente importa en este documento, importa, digo, a nivel pragmático, a nivel técnico, que es la normativa, ese numerito de la edificabilidad o del retranqueo y demás. Bueno, empezando ya por el tema del ámbito de actuación, en primer lugar nos planteamos crear dos grandes zonas para empezar a clasificar los huertos. Esta calificación solo tiene un criterio territorial, insisto, para acotar el elemento que teníamos que estudiar. La dividimos en la zona urbana, los huertos de la zona urbana, son los comprendidos en el núcleo, y después una zona que denominamos los huertos de la zona rural, con un área periférica, un área denominada de dispersos y el área limítrofe, huertos de la zona limítrofe del término. Los huertos de la zona limítrofe coinciden prácticamente con la delimitación hacia el sur de la vereda de Sendres, el área de dispersa en toda la parte central y la periférica los más cercanos al núcleo. En la parte del palmeral urbano, los huertos calificados como urbano, a su vez, la dividimos en tres partes, porque teníamos el condicionante de mantener la misma distribución, calificación de huertos que ya en su día hizo la UNESCO, con la misma zona de influencia que no pretendíamos variar. Es esta zona de aquí, que es la de los huertos históricos. Pero en la clasificación que hace la UNESCO de estos huertos, deja fuera de la zona de influencia estos grupos de huertos aquí más aislados, ya absorbidos por la ciudad, que los denominamos huertos periurbanos. Igual que no contempla la delimitación de la UNESCO los huertos del cauce, los que están a la derecha del cauce, desde el Molino de la Rambla al norte y los de abajo. Una vez hecha esa clasificación general a nivel de territorio, pasamos a identificar los huertos. Sobre los que más se ha escrito y se ha estudiado, como digo, son los históricos. Son los 70 huertos incluidos dentro de esa delimitación de la UNESCO. Sin embargo, y en eso estamos trabajando desde hace ya algún tiempo, los periféricos y los del cauce están totalmente ya identificados, pero conforme nos vamos alejando del núcleo, hay menos documentación, se ha escrito menos de ello, son también más extensos y se han degradado también más, sobre todo los de la zona del Hondo y demás, con la aparición de viveros. Se han ido transformando en viveros de palmeras. Pero se está trabajando para darle el mismo trato, y es un poco el compromiso del proyecto, de darle el mismo trato que a los históricos, que a los más viejos. Para hacernos una idea, solamente en los urbanos estamos hablando de una extensión que ronda cerca de los 2 millones de metros cuadrados, 1.800.000, con un total de 94 huertos. Ya los hemos identificado y ahora empezamos a hacer una serie de estudios comparativos de todos ellos. La propiedad de estos huertos prácticamente ya es, siguiendo un poco el criterio, la tendencia que se empezó con los primeros ayuntamientos democráticos, es que los huertos pasen a titularidad pública. Quitando ese 18% que tenemos de propiedad privada, prácticamente vivienda residencial aislada, el resto es ya propiedad municipal o está en tramitación de serlo, previo convenio, puesto que el vigente Plan General introdujo la posibilidad, al incluir los huertos dentro de los urbanizables, de que por la propia tramitación de la gestión del suelo urbanizable pasaran por transferencia a los ayuntamientos.